Hola, hola, muy buenas a todo el mundo, estamos aquí un día más y hoy, como ayer hablamos de la Liga F, nos toca hablar hoy de las semifinales de de la UEFA Women's Champions League, de esa ida de estas semifinales que enfrenta a Chelsea y al Barça y a Wolfsburgo y Arsenal. Primero, vamos a presentar a quien nos acompaña hoy, que aparte de Chris, que bueno, que últimamente está un poquito menos, pero que es siempre parte esencial del proyecto, y que te doy la bienvenida, por supuesto, Chris, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias por, bueno, iba a decir muchas gracias por invitarme, pero pues nada, un saludo a todos, que sé que estoy un poco desaparecida, pero bueno, estoy trabajando en una cosa que es bastante chula y ya pues en su día luego veréis cuando termine y por eso no estoy estando tanto, pero ahora vamos a venir aquí a hablar de una competición muy chula y muy bonita y pues encantada de estar aquí como siempre. Y también nos acompaña hoy Arnaud González, que vuelve después de... Creo que el último directo que tuviste con nosotros fue me parece, la ida de La ida de cuartos de final, cuartos, sí. sí, fue en cuartos de final. Bueno, buenas Mario, buenas Cristina, que nos ha saludado, y también a la gente que nos esté Sí. viendo, buenas tardes también. Bueno, pues así por empezar, por hacer un poco resumen de lo que pasó en esta ida de semifinales, decir que Chelsea y Barça se enfrentaron el sábado, ganó el Barça 0-1 en un partido que ahora analizaremos cómo fue, y en el otro partido, la otra semifinal, se enfrentaron Wolfsburgo y Arsenal y empataron a 2 en un partido que la verdad fue mucho más interesante y divertido de lo que en su momento esperábamos, porque realmente el jueves pasado hablábamos un poco de que pensábamos que iba a ser un partido más bien táctico, con ambos equipos con más miedo que ganas de atacar, y fue todo lo contrario porque vimos un espectáculo ofensivo muy bueno. Así que si queréis empezamos ya con los partidos, y si queréis antes comentar algo que os ha sorprendido estos dos partidos, un detalle, algo que queráis destacar. Bueno, los quizás hay que hablar de los datos de asistencia en los estadios. Sí, Fueron Stamford Bridge, que no me equivoque, diga Camp Nou, y fueron el otro, el del Wolfsburgo, sí. el Volkswagen Arena. Los tengo por aquí. Mira, asistencias UEFA Champions League. 27.697 en el campo del Chelsea, en Stamford Bridge, contra el Barça, y 22.617 en el Volkswagen Arena, el campo del Wolfsburgo. Ya me iréis conociendo, soy un friki absoluto de los datos de asistencia. Creo que no hay una cosa que me guste más en el mundo del fútbol, así que iré soltando alguno por ahí. Y también hay que destacarlo, porque cuando son tan buenos, pues hay que decirlos una y Claro. otra vez, porque es algo muy Y de bonito. hecho, para la vuelta Hmm. en el Etihad, hay vendidas 50.000 entradas, si No, no me en el equivoco. Emirates Stadium, Así es. Eso, joder, perdón, disculpen, que que me he sería confundido, pero sí, la máxima en el entrada Emirates. en un partido de UEFA Women's Champions League en Inglaterra. Sí, Evidentemente sí, el o sea, máximo va a ser muy complicado que se llegue porque serían 95.000 que fue en el campo del Barça el año pasado, pero será el máximo en Inglaterra y también en el Arsenal en cuanto a cualquier partido, porque esto antes trató de ser asistencia en esta temporada y creo que la máxima rondaba los 49.000, me parece. Así que se superaría ese récord histórico del Arsenal en el Emirates Stadium para el equipo femenino. sí, sí, Mm. la verdad. Para ponernos en contexto, el Chelsea, por ejemplo, venía a hacer 15.000 personas en cuartos, ahora hace 27.000. O sea, la diferencia es bastante grande. Y con el Wolfsburgo muy similar, venía a hacer 14.000 en cuartos y ahora hace 22.000. Así que vamos creciendo en semis. Lástima que no hay final, porque si no ya nos Mm. iríamos a los 30 y 40.000. Bueno, Sí, veremos sí. a ver qué pasa en la final en Eindhoven, y quien sí que quiere estar en esa final en Eindhoven es el Barça, que esta semana, este pasado sábado, ganó 0-1 en Stamford Bridge en un partido que decidió la señora que tenemos ahí en pantalla, Caroline Graham Hansen, que marcó el golazo de esta ida de semifinales y que demostró una vez más por qué es una de las mejores jugadoras del mundo, pese a que nunca se la valora como tal. Y en el minuto 3 del partido, cuando apenas se habían sentado los aficionados del Chelsea y Barça en el estadio, pues hizo un etalón de los habituales en ella, se fue hacia su perfil en teoría menos bueno, pero con la zurda superó desde la frontal a Katrin Berger, que no pudo hacer absolutamente nada por evitar el golazo de la Noruega. Sí, sí, o sea, yo creo que el partido, sobre todo la primera parte, al final el Barça se adelanta muy pronto. Yo creía que iba a ser un partido totalmente distinto.
cuando Graham Hansen hace esa maravilla. Creo que lo hemos dicho muchísimas veces y creo que también lo hablamos la última vez que estuvimos con Arnau, que Graham Hansen es una jugadora que está muy infravalorada Mm. por premios, por los aficionados, yo creo que del Barça y del fútbol femenino que la conocemos, ¿no? Porque sabemos que es, yo ya lo he dicho muchas veces, para mí es una de las jugadoras técnicamente más buenas que hay en el mundo. Y no sé qué más tiene que hacer esta muchacha para que los premios tengan más presencia. A lo mejor Si tiene que hacer algo más, en este partido lo en la hizo, porque selección. marcar ese Claro, golazo, Sí, bueno, pero la selección, bueno, al final no es no es solo suyo, no depende exacto. solo de ella al final. Pero bueno, es lo único que podríamos decir. Mm. Y luego es verdad que el Chelsea creo que al gol no le sienta mal. Creo que no se viene abajo, que juega, que insiste, que tiene alguna ocasión. Tiene ese gol que es en fuera de juego, claro, o sea, no hay ninguna polémica. Pero yo creo que el Chelsea puede hacer algo más en esta primera parte, puede meter a un gol más. Y creo que a mí me gustó mucho la primera parte porque creo que ambos estaban bien plantados. El Chelsea, pues lo que digo, no le sentó mal ese gol. Yo pensaba que se iban a venir abajo porque es un gol muy temprano ante un Barça que sabes que si tiene un buen día te puede meter 5 goles, como ya sucedió en la final, que te metieron 4 en media hora, 35 minutos. Entonces, no sé, a mí me sorprendió su reacción y ojalá sea así también en el Camp Nou, aunque creo que no. Veremos. Arnau, ¿qué te pareció? sí, por mi parte creo que estoy bastante con lo que comenta Cristina. Fue un partido, o por lo menos imaginaba un partido que tuviera mucha igualdad y creo que hubiera tenido esa igualdad a nivel de colectivos si no llega Graham Hansen y en el minuto 3 prácticamente con todo el mundo frío se saca la genialidad. Por lo que estábamos viendo los primeros minutitos, por lo que se siguió viendo después del gol, era un partido de aguantar, de madurar mucho, llegar a la segunda parte 0-0. Creo que el gol de Hansen tan prontito también hace que quizás con el paso del tiempo el Barça se relaje y empieza a ver posiblemente por parte del Chelsea, no quiero que se malinterprete, pero un excesivo respeto en el sentido de cuidado, porque ya en su día empezaron marcando muy pronto en Mm. aquella final de Champions que nos acaban ganando, a ver si va a suceder hoy lo mismo. Y creo que al Chelsea le merma un poquito la confianza y eso nos hace que no tengamos ningunos 10-15 minutos de dominio achacante del Chelsea que digas es un ataque tras otro y ponen Sí. apuros importantes al Barça. Yo creo que tuvo ese puntito de respeto que en Champions tienes que perder y desatarte. Sí, bueno, también hay que decir que el Chelsea salió con un sistema un poco diferente al habitual, sobre todo porque no estaba en el campo Lauren James titular y en esa posición estaba una Niam Charles, que era un poco pues una opción para protegerse en este lateral derecho de las subidas de Fridolina Rolfo, que es verdad que no estuvo quizá tan activa en ataque como últimamente, pero bueno, esa posición de Niam Charles y luego también la novedad de la entrada de Jankovic en esa posición de media punta, que la verdad es que yo no vi mucho sentido en esa opción y luego en el descanso pues Emma Hayes decidió volver al 11 más habitual con Lauren James en esa posición y bueno, al final el Barça para mí hizo una gran primera parte porque estuvo muy bien de inicio. Al final la diferencia, como dice aquí Ursido, el verdadero salto del Barça es Graham Hansen, marcó un golazo, marcó las diferencias. Pero a mí me gustó bastante el planteamiento del Barça, me gustó bastante cómo salió, sobre todo buscando a Jason Carrera. Es verdad que no tuvo muchas ocasiones, pero hizo un gran trabajo en eso que a veces no se valora tanto, en ese trabajo entre centrales, filtrar balones, pelear, buscar superioridades para otras compañeras. Y también, Mm. pues creo que hizo un gran trabajo en ese sentido también Salma, que tampoco brilló en lo que nos suele gustar más, que cuando llega al área mete goles, da alguna asistencia, tal, pero sí que hizo un gran trabajo ahí en esa zona. Y luego otra jugadora que hay que destacar también su partido es Saitana Bonmatí, que hace un trabajo tremendo, subiendo, bajando, pues ese perfil derecho, bueno, perfil derecho de interior me refiero, y la verdad es que estuvo muy bien. Por mi parte de Barça, quizá la primera parte lo único a mejorar o a revisar para la vuelta es un poco ese juego directo del Chelsea, que ya sabían Sí, que lo tiene Sí. el equipo blue, y que quizá puedan mejorar un poquito más en tapar esas subidas por las bandas y sobre todo balones al espacio Los y a la espalda centros. de las centrales, Exacto. sobre todo buscando Sí, sí, a sí. Sam Kerr, pero por lo demás la primera parte del Barça para mí fue muy buena, el nivel que exigía
este partido y de concentración y de intensidad completamente en el momento que tocaba. Sí, totalmente. O sea, la diferencia fue esa genialidad de Hansen. Si no, yo creo que el partido hubiese sido, pues, a lo mejor distinto, ¿no? Pero sí, la primera parte, lo que habéis comentado. El Barça estuvo bien, el Chelsea estuvo bien, hubo respeto, tal vez en exceso por parte del Chelsea. Y luego la segunda parte para mí fue un poco distinta. Fue algo, el ritmo para mí como que bajó. Sí, Sí, también creo que un poco fruto del cansancio del Chelsea que planteó un partido Mm, muy físico, con mucha presión arriba y que eso pues evidentemente con el paso de los minutos fue mermando en las piernas, con menos energía y no se podía presionar tan alto y fue un partido un poco más de táctica, de centro del campo y ahí también el Barça supo manejar muy bien el partido porque bueno, tiene el Barça un equipo sobre todo con Keira Walsh y Patrick Harro para dormir el partido, para que no pasen grandes cosas en los áreas y creo que eso fue lo que consiguió el Barça. Quizá podía haber hecho un poquito más de daño, pues puede ser, pero al final el Barça también le interesa que no pasara nada, porque el 0-1 es un buen resultado para la vuelta. Y el Chelsea no tenía fuerza ni energía y luego Lauren James, que salió en el descanso, tampoco estuvo muy afortunada y de hecho tuvo una tarjeta amarilla por una acción en la que llegó tarde. Así que al final sí. Sí, el Barça lo controló muy bien y el Chelsea pues no pudo porque tampoco le llegó el físico que se vació en la primera mitad del partido. sí, yo creo que el Barça gestionó muy bien los minutos, porque es lo que comentas, Mario, le convenía que no pasaran cosas en ninguna de las dos áreas, porque si pasaban cosas en el área del Chelsea, podían correr a la contra. Es más, recuerdo una acción de las pocas que tiene el Chelsea en la segunda parte, que tiene que cortar Keira Walsh con falta sobre Lauren James. Si no me equivoco, termina viendo tarjeta Keira. Si iba Lauren James con mucha ventaja y tiene que cortarlo porque si no, es lo que hablamos. Al Chelsea, como le deje ese puntito de libertad y ser directo, por mucho cansancio que tengan, es su juego y no lo van a renegar. También la primera parte, pues presión muy alta. ¿Qué pasa la segunda? Veíamos que el Chelsea no pasaba de medio campo para presionar y luego cuando el Barça ya empezaba a superar líneas, sí que se mostraba más activo. Y luego recuerdo también otra acción de Aitana en la que el Chelsea intenta correr un poquito más a las espaldas del Barça, intenta hacer más daño, se vuelca un poquito más. ¿Qué sucede? Aitana encuentra espacio y llegando prácticamente al minuto 70 se pega una carrera de campo a campo en la que no le salta prácticamente nadie, empieza y sigue superando líneas y bueno, se planta prácticamente en el área del Chelsea, nada, con una conducción larga, mientras que Ira Walsh y Patrick Harro, como dices Mario, hacen el trabajo sucio. Me gustó bastante, fíjate lo que os voy a decir. Irene Paredes creo que a la hora de defender el juego aéreo del Chelsea es un juego aéreo al que el Barça no está acostumbrado. Sí que es cierto que muchos equipos en Liga F le exigen en ese sentido, pero no como el Chelsea con jugadoras como Sam Kerr, Lauren James, etcétera, etcétera. Y creo que es, dentro de lo que cabe, supo defender bastante bien y bueno, dio resultados. Veremos el Camp Nou cómo funciona, también con bastante espacio en el Camp Nou para correr a la espalda de la línea. Sí, bueno, un poco lo que comentaba aquí Wiki Rebel, que es muy importante en Champions saber gestionar el marcador, el resultado, porque luego el Wolfsburgo, por ejemplo, en el partido, en la segunda semifinal, no pudo mantener, no supo mantener ese 2-0 y le acabó pagando bastante caro. Así que el Barça sí que tuvo esa pizca quizá de trabajo, de madurez también, de saber mantener el resultado. Y bueno, antes de continuar, agradecer a Flepe que nos está haciendo un raid con 18 participantes. Muchísimas gracias a Flepe por ese raid y a la gente que se está uniendo con él mismo. Y bueno, te pregunto, Chris, por la segunda parte, donde el Chelsea bajó el nivel un poco físico porque no podía mantener ese nivel tan alto y que el Barça, pues bueno, como comentábamos, hizo un trabajo más de contención, de buscar que el marcador no se moviera. Y no sé qué te pareció esa segunda parte. Pues es lo que digo, a mí la segunda parte me pareció que la intensidad bajó, a ver, era normal, creo que la primera, la primera parte fue muy intensa y el Chelsea pues al final sabe que además es que lo que tiene esta eliminatoria es que son muy seguidos los partidos, porque Mm, otras veces sí. a lo mejor había una jornada de liga entre medias o había alguna semana más de descanso, pero es que esta jornada ha sido sábado y ahora el jueves te vuelves a enfrentar ante el Barça en el Camp Nou, otro campo grande, que te exige mucho físicamente. Y yo creo que al final el Chelsea puedes pensar, oye, vas 0-1
¿te conviene este resultado? Puedes intentar, sí, pero es que tienes enfrente a un equipo como es el Barça, que si intentas, das todo por atacar, te puede meter el segundo. Entonces, yo creo que al final es un resultado que no está tan mal, pero No, no, claro, no. juegas en el Camp Nou y a mi parecer, pues no sé cómo sea el planteamiento que tiene Majáez pensado para el Camp Nou, si saldrá similar, si será Yo distinto. creo que a lo mejor el cambio que hace es meter a Sophie Ingle en lugar de Jankovic y meter a Lauren James por Neil Charles porque al final tienen que ir a por todas. No les vale el empate Sí, como si eso le sí. valía en la Ahora, ida. claro, ahora es totalmente distinto porque ahora el Barça, o sea, ahora te la juegas a todo. O sea, ahora es un poco un partido de ir a por Mm, todas, de intentar a lo mejor hacer un gol rápido para empatar la eliminatoria y que pase lo que tenga que pasar. Ahora ya no tienes que aguantar los minutos para llegar exacto. a la final o no llegar. Entonces, bueno, a mí lo que digo, la segunda parte me pareció menos intensa, tal vez tuvo un ritmo pues mucho más tranquilo, no tuvo nada que ver. Y del Camp Nou me espero todo lo contrario. O sea, del partido del jueves creo que el Barça va a empezar, pues como está acostumbrado a jugar en Champions en el Camp Nou, creo que es un Sí. rodillo. Va a Sí. empezar muy fuerte. Y El también, Chelsea bueno, veremos lo que le da para movido por aguantar. esa afición que llenan al Sí. campo y también por ese hecho que el Barça siempre, como dices, Chris, se crece en este tipo de ambientes. Y de hecho llevan 50.000 entradas, creo que he leído, Mm, vendidas, pero no lo sé, o sea, lo he leído en Twitter, pero vamos, o sea, hay bastantes entradas vendidas, no sí, creo sí, que sí. haya un lleno como el año pasado, pero sí que va a haber mucho ambiente, sí que va a haber mucha gente en el campo, y es lo que digo, es que el Barça ante tanta gente y que encima es el partido antes de la final, una final que este año sin tu coco, como es el Lyon, yo creo que tiene más chances o todo puede pasar, porque al final es a un partido, es una final y tanto Wolfsburgo como Arsenal le pueden poner las cosas complicadas. Pero creo que el Barça va a salir a por todas porque sabe que es el último paso que le queda para rozar la segunda. Mm. Al final es Totalmente. que, sí, sí, lo que comentas, Chris. Y O luego, sea, para mí, en la segunda parte del Chelsea, no sé si lo visteis con yo, pero creo que le faltó una pizca más de calma y agotó, por decirlo de alguna forma, las balas de ser un equipo directo. Balones en sí, el centro del campo y era orientar hacia adelante, cargar un poquito el área y venga, balón al área. Vi muy poco. Bueno, también es cierto que no acaban de jugar todo el partido, ¿eh? Pero luego, igualmente, cuando entró Sophie Ingel, Mm. participó muy poco. Cuando jugó Erin Cuthbert, participó muy poco. Melanie Leopold, sus minutos, nada, muy poquito. Jessie Fleming, quizás sí que tuvo algo más de protagonismo, pero no lo que se espera de ella. En definitiva, todo el centro del campo del Chelsea muy inexistente. Y es cierto que quizás no es el juego del Barça, que basa todo en transiciones a través del centro del campo, pero la calidad que tiene Majáis en esa zona de medios, en esa zona de máquinas, hay que acabarla de explotar. Y contra un equipo como el Barça, pues sí, también hay que acabarla de explotar y sacar partido a ese talento. Creo que no lo hizo y abusó del balón aéreo, donde, como decimos, Mm. Irene Paredes estuvo bien. Fridolina Rolfo, creo que meterla en este partido lateral sí que fue un acierto. Siempre está el debate de si es sí. lateral o extremo. En el balón aéreo, también atacando, que no se malinterprete, No, pero en no. el balón aéreo la condición física pues le da un plus, igual que Lucy Bronze, son dos futbolistas que van muy bien por arriba y le costó al Chelsea, le costó porque al final estás emparejando a Lauren James con Lucy Bronze, más o menos son el mismo estilo de guerra, de ir abajo, de ir fuertes, así que bien en el planteamiento de la línea Jonathan Giraldez, veremos cómo lo saca en la vuelta, veremos, yo creo que repetirá Lucy Bronze los minutos, bueno, Sí, es veremos a ver cierto, si llega, está con claro. lesión, es verdad la Porque lesión, sí, sí, tuvo y sí, un es verdad. golpe o una molestia en la rodilla derecha. No es grave, Sí, evidentemente, pero vamos a ver pero si sale veremos. del partido titular o no. Y otro, claro, o sea, es que la baja de de Lucy Bronze puede ser Claro, una clave, porque creo que el Barça es una, o sea, no conozco muy bien los minutos de todas las jugadoras de la plantilla a lo largo de la temporada, pero creo que Lucy es de las que más minutos ha jugado, sin duda, yo creo, vamos. Eh, Puede ser. O sea, creo que en defensa sí es verdad que se ha podido meter a Engen, a Rolfo, a Kronogorchevich en algún momento, pero o a Nuria Rábano, pero yo creo recordar que Lucy ha sí. jugado muchísimo Sí, es esta verdad temporada. que en Liga sí que ha tenido alguna rotación más, que Torrejón ha tenido partidos Sí, destacados. Torrejón, Y bueno, comenta por aquí pero... Brunete en el chat que está bien y que no es nada, así que mejor, que esté Ah, recuperada bueno, para el pues... partido.
Y también ponía antes por aquí en el chat Wikirebel que el Barça llevaba 5 años ganando todas las eliminatorias a doble partido, que son 13 eliminatorias ganadas desde el 2018, que nos ponemos un poco a pensar y es una barbaridad. Sí. El Barça es un equipo que no solo destaca a un partido, que también lo hace, sino que donde más destaca el Barça es en la regularidad, en la madurez, en la capacidad competitiva que tiene y que ganarle un partido es muy complicado, pero podría suceder, pero ganarle en un partido de ida y vuelta es mucho más complicado porque son dos veces la que meten el mismo equipo, dos partidos diferentes, un planteamiento Hombre, el Wolfsburgo lo hizo primero, el luego año otro. pasado. Es Sí, verdad, claro, el pero un Wolfsburgo, partido. pero un partido, sí. Ah, sí, sí, sí. Fue la La Final final. Four, aquella súper extraña del año del COVID, Sí, que se también juega en... sí, el año pasado también cuando bueno, el Lyon ganó la final al Barça, pero un partido, como decimos, ganarle dos partidos al Barça consecutivos o al menos conseguir un resultado equivalente a pasar es muy complicado y eso habla muy bien de la capacidad del Barça. Si os parece, para terminar ya con el análisis de este partido, vamos a poner las estadísticas del partido para ver un poquito la diferencia entre ambos equipos, sobre todo el tema de posesión. Bueno, también un poco lógico, mucho más para el Barça que para el Chelsea, que tuvo un planteamiento mucho más pues de conservar su posición en el campo, de bloque bajo, de que no sufriera. Los ataques también el Barça destacó, 8-21. Eh, También el tema de la eficacia o de la precisión de la posesión también es importante, porque el Chelsea destaca ese 65%, que no es muy alto, sobre todo teniendo en cuenta que el Chelsea es un equipo que tiene un gran centro del campo, pero quizá para mí lo que explica esta situación es, como ha dicho antes Arnau, el abuso de balones largos que Sí. normalmente lleva a un menor porcentaje de eficacia y de hacer un buen pase cuando el juegas en largo que cuando juegas en corto, como hace el Barça, que alcanzó un 84% en esa estadística. Bueno, hay dos estadísticas que a mí me parecen brutales. La primera es la de pases completados, Hmm. que el Chelsea hace 164 y el Barça 488. Es que es una diferencia abismal. Es cuatro Es cierto, veces más. eso Sí, es 4 veces más. Es cierto que sí, que todo lo que queramos, ¿eh? Que el estilo de juego es muy distinto del Chelsea al Barça, que son prácticamente polos opuestos. Yo creo que el Chelsea tendría que proponer más, no me voy a meter ahí hmm. ahora, pero bueno, es una burrada. Y luego, en remates a puerta, no hemos comentado tampoco, son 2 para el Chelsea, 6 para el Barça, y esto nos lleva a hacer mención de la portera del Chelsea, Anne-Katrin Berger, que tuvo que Sí. sacar alguna que otra mano a Sí. relucir, y también es pieza importante de ver al Chelsea no solamente en las semifinales, sino de que haya seguido en vida, con vida en general durante toda la temporada en todas las competiciones. Sí, al Sí, sí, sí. final son estadísticas que muestran cómo es el partido y sobre todo muestran también un poco el estilo de ambos equipos y cómo plantearon. El hecho de los pases es una diferencia muy, muy grande. También lo que comentas de los tiros a puerta. Y la distancia, por ejemplo, no es tanta, porque sí que hay más kilómetros recorridos por los jugadores del Chelsea, pero no es quizá una diferencia, creo que es mayor, me suena sin memoria, la que luego se ve entre Wolfsburgo y Arsenal. Pero bueno, es una diferencia no demasiado grande, teniendo en cuenta que el Chelsea, gran parte del partido, está corriendo detrás o delante del balón, porque es un equipo que cuando recuperaba el balón iba rápidamente a contraataque, que no elaboraba mucho la jugada. El Barça, en cambio, sí que tendía, y creo que acertadamente, a mover un poco más el balón tranquilamente, a buscar posición más beneficiosa para su ataque y a hacer jugadas pues mucho más elaboradas y más pensadas. Mm. Lo que me acabé fijando es que al final el Barça llega un momento que se encuentra con un Chelsea muy cerrado. También es quizás uno de los motivos que el Chelsea estuviera tan cerrado que se recorrieran al final pocos kilómetros. Y al verse contra un rival tan cerrado, un bloque tan bajo como el Chelsea, y esperando tan a ver si robamos una para salir a la contra, llega un momento que el recurso del Barça termina siendo centro al área y ahí el Chelsea se encuentra muy cómodo porque tiene la superioridad de la línea de cuatro que se cierra Mm. mucho, la superioridad de las pivotes y en ese sentido sí que Emma Hayes tuvo ese puntito de desesperar al Barça, pero bueno, de nada te sirve cuando ya estás 0-1 abajo en el marcador. Claro, exacto. Sí, Sí. sí, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. O sea, al final creo que el plan de, digamos, o sea, el Barça es verdad que letal, o sea, en velocidad te hace daño, pero es que te hace daño de tantas maneras que creo que, bueno, es verdad que el planteamiento del Chelsea pues era algo más de esperar y por eso también Graham Hansen tuvo esa ocasión individual de irse, de tirar Y también es un poco y... un cambio en el guión, porque ahí más o Sí, menos exacto. se esperaba que Hansen diera un pase o que diera un pase para atrás, pero no se esperaba que hiciera una diagonal
además con su pierna menos buena, porque no se puede decir que es una pierna mala, y que rompa de esta manera el partido, porque al final es un detalle de crack, de romper el guión, de hacer algo que nadie esperaba, o al menos que el Chelsea no esperaba en ese momento. Y en el minuto 2, que ya es. Claro, O 3, no me acuerdo. Pero bueno, sí, al en el principio 3 del sí. partido, vamos. Pero vamos, Sí, sí, que o es sea, eso, al final una acción diferencial. o sea, creo que el Barça tiene jugadoras diferenciales, tiene unas cuantas, y Sin Graham duda. Hansen, que ha estado media temporada sin jugar, ha vuelto a un nivel espectacular. Y de hecho, bueno, el gran, digamos, debate de esta semana es si el jueves se va a ver a Alexia Putellas volver. Sandra Paños ha dicho que todos quieren que vuelva, pero tampoco A ha ver, dejado evidentemente, no va a claro. decir que no. Claro, pero yo no sé si es Todos que queremos que todavía. vuelva y yo estaría encantado de, además que voy a estar allí en la grada si se da el momento de que redebute el jueves estaré encantado, pero bueno, lo que queremos todos es que cuando vuelva lo haga bien, que no haya ningún tipo Claro, de claro, Claro. riesgo. no haya recaída, porque bueno, estas lesiones ya se han visto en infinidad de ocasiones. Eva Navarro ha caído 2 o 3 veces. eh, Alguna otra más que ahora no se me viene a la cabeza, pero creo que son lesiones que tienes que cuidar bien, y hasta que de verdad no estés preparado. Sí que es verdad que Alexia ha cumplido los plazos que se esperaba, o Sí, sea, se lesionó en julio, principios julio, de julio. julio de Sí. 2022, y se esperaba eso, que su vuelta estuviera para abril, mayo. Y ya estamos, o sea, realmente puede volver, pero claro, hay que tener cautela. Mejor que vuelva, aunque sea en un partido ante la Lama, que vuelva el jueves y se lesione. Y te la pierdas para tal vez Mundial, si es que va, que yo creo que irá, final de Bueno, Champions, eso etcétera, etcétera. sí, al final, bueno, queda mucho por comentar sobre ese tema, pero al final también como comenta aquí la gente en el chat, bueno, decía también aquí Yasnini un tema que hay que comentar quizá, que es, decía que en el Camp Nou debe ser titular Mariona porque Salma no aporta mucho defendiendo. A ver, es cierto, pero también es cierto que si hablamos en el caso de Alexia, del tema de la recaída, pues con Mariona un poco también, teniendo en cuenta que es una jugadora que lleva varias últimas lesiones encadenadas y que hay que ir muy poco a poco con ella, que es un partido de mucha exigencia, que puede que esté para ser titular en este partido, pero quizá el Mm. hecho de que juegue Salma es porque tiene más fondo físico y también Claro. que, bueno, tiene un poquito más de confianza en que aguante Salma en lugar de Mariona, que a lo mejor quiere llevarla con un poquito más de mimo. Totalmente, o sea, a mí Salma o sea, creo que es verdad que el otro día ante el Chelsea no tuvo su mejor partido, o el partido en el que sus virtudes más se ven. Pero yo creo que es una jugadora que va a ser diferencial en este equipo. O sea, yo no tengo ningún tipo de duda. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad, pues eso, que depende cómo se plantee el partido, cómo sea el rival, pues tienes más chances o no. El día de la Roma, por ejemplo, en la ida, yo recuerdo que Salma Sí, fue de las mejores. Y el Liga ha tenido muy buenos partidos, pero bueno, hay que tener paciencia. Es verdad que sí, que las acciones defensivas, pues tal vez otra jugadora como Mariona lo hace mejor, o tiene sí, y luego digamos, también, un compromiso mayor. por lo que comentan aquí, también lo entiendo en ese sentido, que con Mariona opina, se siente un poquito más libre por esa banda Rolfo, porque al Sí, final Mariona es una jugadora que va mucho más hacia adentro. Salma, en cambio, es una jugadora que va hacia su pierna natural, que es la izquierda, y que pues ocupa ese espacio que podría ocupar Rolfo si juega un sí, poquito sí, más de interior. Pero bueno, al final es distinto lo que pueda pensar Giraldez, que Sí. luego, pues lo mismo, el jueves vuelve a meter a Mariona o la meterá a Salma, veremos finalmente cómo lo propone. Pero, bueno, al final estoy de acuerdo con lo que dice Yasnin y que se libera mucho más la banda para Rolfo, pero también tienes una jugadora más vertical que Mariona, que es el caso de Salma. Son diferentes claro. formas de verlo. Yo Son, creo. Dime, Chris. no, no, que iba a decir que son jugadoras para distintos planteamientos, distintos partidos, y que no son iguales, ni Salma, ni Mariona, ni Claudia Pina. Tienen cada una sus virtudes y sus carencias. Eso es, prácticamente son dentro de todo el catálogo de extremos que hay actualmente en el fútbol, son los dos polos opuestos. Una mucho más Total. asociativa
y Salma que como le des espacio para correr y cuidado porque puede hacer daño. Y ojo que eso contra el Chelsea en el Camp Nou puede ir muy bien. Veremos si el Chelsea tiene alguna ocasión de volcarse, pero como el Chelsea se vuelque en busca de empatar, llegue determinado minuto y sigamos 0-1 en el global, tendrá que volcarse, si no, no lo entenderemos de ninguna manera. Y ahí con espacios para correr, sabemos que el Barça en colectivo es un equipo que monta muy bien las contras, tiene Mm. velocidad, tiene calidad, pero si tienen la ayuda de Salma, tienen la ayuda de Hansen y alguna velocista más que esté por ahí, ojo porque puede cerrarle la eliminatoria al Barça en una de esas. Sí, Sí. totalmente. Y bueno, si parece, vamos ya con el segundo partido, la segunda semifinal, la que enfrentó, bueno, la ida enfrentó a Wolfsburgo y a Arsenal. Y bueno, la verdad que es un partido que tiene mucho que analizar. Primero, por parte del Arsenal, comentábamos en la previa que llegaban con muchas bajas, porque justo antes del partido perdieron a Lilla Williamson y ya tenían lesionadas a Kyle Ford, también estaba fuera, bueno, de mucho tiempo Vivian Miedema, Lina Hurtig, también Beth Mead Beat Meat, sí. y alguna jugadora que ahora mismo no recuerdo más que también había caído lesionada. Durante el partido también tuvieron alguna duda con Fisberger. También tuvo un golpe Lia Walti. Bueno, hubo un poco de todo para el Arsenal. Y luego incluso a la vuelta del partido de- del domingo tuvieron ese percance grave en el avión que En el estuvo a avión. punto bueno, se incendió de hecho De cuando dar un estaban susto. aterrizando. Así que bueno, tremendo lo que ha pasado en las últimas horas para el conjunto Gunner, pero en cambio en el partido pues se levantan pese a todo porque empiezan perdiendo 2-0. Además, tras un segundo gol que es un grandísimo error defensivo del conjunto Gunner, una falta de Mm, entendimiento entre Betty y Rafael Sousa. Rafael Sousa que juega este partido de lateral izquierda para darle un mm, poquito más de amplitud a ese perfil. Y luego de ese 2-0 en el minuto 30, creo que es, llega el 2-1 del descanso de Rafael Sousa, que parece que cambia un poco el partido y que anima a las Gunners. Y luego en la segunda mitad, una gran jugada entre Pelova y Blackstenius acaba en el empate a 2 con el que acaba el partido. Y la verdad es que, pese a que al final sea un empate, el partido realmente beneficia al Arsenal porque se va al partido de vuelta con un en empate, casa. además en casa, y sobre todo teniendo en cuenta que ha remontado un 2-0 que era prácticamente, no voy a decir una sentencia, pero era ir con mucho perdido de cara al partido de vuelta. Así que sale muy contento el Arsenal de este partido. El Wolfsburgo, en cambio, como dice Yanni, se relajó mucho, sobre todo después del 2-0, que no supo manejar la situación como sí que supo hacerlo el Barça en el otro partido. Sí, además, yo destacar de este partido solo pude ver la primera parte, pero a mí lo que me sorprendió es que los goles del Wolfsburgo llegan muy seguidos. Me parece que uno es en el minuto Sí, 20 o algo así, y el Creo otro que es es en el... 18 y 24, creo. sí, Exacto, o sea, son muy seguidos, o sea, y encima el segundo gol, que es un error defensivo, yo creía, sinceramente, viendo el partido, que el Wolfsburgo iba a meter alguno más, porque veía al Arsenal que estaba como distinto. eh, pero bueno, al final, antes del descanso, te encuentras ese gol que te da la vida. O sea, yo lo he dicho muchas veces, el 2-0 es el resultado más engañoso del fútbol. O sea, un 2-0, metes el 3-0 y sentencias el partido. Pero si te meten un gol, se viene arriba el otro equipo. O sea, es una distancia tan corta, pero a la vez que crees que es tan grande, porque dices, oh, es que si me tienen que ganar, tienen que meter 3 goles. Pero todo puede cambiar y una vez más se ha visto. A mí del Arsenal me sorprendió mucho. Claro, yo no pude ver la segunda parte, que es cuando yo creo que el Arsenal mejoró, pero lo que he visto en el resumen, bueno, el gol de Blackstenius, la jugada es muy buena, me sí. gustó. Creo que el Arsenal consiguió remar y aprendió a lo mejor de esa primera mitad en donde estuvo más dubitativo, no estuvo tan seguro en el terreno de juego, y en la segunda mitad fue otro equipo. Y de cara a la vuelta, donde encima posiblemente vayan a llenar el Emirates, literalmente creo que el Arsenal contra todo y va a estar en la final, yo creo, sinceramente, y teniendo en cuenta de que es un equipo que tiene jugadoras de la talla de Miedema, Bidmit, etcétera, etcétera, lesionadas de gravedad. O sea, yo creo que la afición del Arsenal se está quedando un poco como diciendo, joder, estamos a estas alturas llegando a punto de una final de la Champions sin nuestras mejores jugadoras. O sea, es muy fuerte.
Bueno, si el Arsenal acaba ganando esta Champions o acaba haciendo algo grande esta Champions, Sí, será de mucho mérito Sí. porque son las que has comentado tú, son Beth Mead, son Miedema, Lea Williamson, exacto. Se igual me me dejo alguna, olvidaba Leo. pero bueno, Y son bueno, tres Leah pilares, Williamson fue además, justo además antes de este claro, partido, que es un golpe que no Exacto. solo es una gran jugadora, sino también es la capitana del equipo. es Sí, sí. un golpe moral. Claro. Y ahí, ¿qué digo? Que es una por línea. Te falta que se lesione una portera que también estuvo cerca de pasar. Sí, Entonces, y luego, también, entre comillas, bueno, iba a decir mérito, no por el partido del Wolfsburgo, pero si se acaba haciendo algo grande en Champions, por jugadoras como Jennifer Beattie, la escocesa, que pues no venía teniendo mucha regularidad de minutos, se lesiona a Lea Williamson, termina haciendo un pase al frente y veremos cómo funciona, porque sabemos con los centrales, las centrales, cuando no tienen esa regularidad, luego cuesta más entrar en dinámica. Para mí el factor clave o la frase clave, cada uno lo llame como quiera, de este Wolfsburgo-Arsenal, es que pasamos del cuando el Wolfsburgo estaba con 2-0 en el marcador, creo que todo el mundo veíamos más cerca el 4-0 que el 2-2. Sí, sí, O sea, hubo un exacto. momento que el Arsenal estaba muy mal, que el Wolfsburgo hacía mucho daño a las espaldas con Iwa Pajor, con la islandesa Jonsdottir, que ya hablaremos, pero fue un partidazo, una primera parte, mejor dicho, muy buena la que hizo. Y en ese momento cambia un clic en el Arsenal que, mira, termina poniéndose 2-2, termina sacando vida, resurgiendo de sus cenizas prácticamente. sí, sobre todo Sí, sí. porque en ese momento, cuando llega el 2-1 que meten el partido de nuevo al Arsenal, estábamos viendo que el Arsenal estaba muy nervioso, en cada salida de balón tenían mucho miedo, con muchísima desconfianza en cada pase, buscando pues no cometen más errores porque el gol que les cuesta el 2-0 pues fue muy duro. Y en ese momento el Wolfsburgo, además, como comentas antes, Arnau, el daño que está haciendo tanto Payol como John Dotil también, Svenja Hut al espacio, con sus pases filtrados. Estaba muy cómodo el Wolfsburgo, pero el fútbol tiene esto que al final, justo antes de acabar la primera parte, llega ese 2-1 que de alguna manera refuerza al Arsenal y hace creer en la segunda mitad para intentarle dar la vuelta al partido. Y por otro lado también pues le da ese golpe moral a un Wolfsburgo que lo veía mucho más controlado y que justo en ese momento, ese gol que suele llamarse anímico, porque es un momento justo en el descanso que suele marcar la dinámica de los partidos, que bueno, le hizo mal a este Wolfsburgo, que luego es cierto que después del segundo gol vuelve a ser un poco el Wolfsburgo antes de los dos goles, tuvo ocasiones para llevarse el partido, pero al final no tuvo la fortuna suficiente para llevarse el encuentro y se irá al partido de vuelta pues con este empate que desde luego beneficia al Arsenal. Sí, sí. Totalmente. Totalmente. Luego es que Y son dos partidos muy diferentes. La sí, primera parte es un guión, la segunda otro. Y yo creo que si coges a alguien que no ha visto a ninguno de los dos equipos esta temporada, directamente no ha visto nunca fútbol femenino, pones la primera parte y pones la segunda parte, te dirían que son de temporadas diferentes o con jugadoras diferentes, porque el guión que hace el Arsenal, sobre todo por el Arsenal, al final en la segunda mitad tiene que tirar mucho de corazón para igualarlo, no tanto de calidad, sí que ser un poquito más directo. Y el Wolfsburgo, pues no sé si le entra el miedo, si le entra el excesivo respeto, como le pasó al Chelsea, pero fíjate, se termina viniendo abajo y ese Arsenal con ese puntito de ser directo te saca petróleo. sí, sí, o sea, yo creo que la clave del partido, yo creo que la frase que define este partido es, primera parte, el Wolfsburgo estaba más cerca de golear que de perder y acaba la segunda parte, o sea, acaba empatando el partido. O sea, es un cambio radical de mentalidad y de, pues eso, de un equipo que sale de una manera totalmente distinta y gracias también a ese gol. O sea, creo que al final anímicamente un gol lo cambia todo. Y eso es así, el fútbol, un gol es todo. Aunque vayas perdiendo, cambia el partido y al final las jugadoras también lo notan. O por ejemplo, lo poco que vimos a Sil Ruth en la segunda parte, lo poco que vimos a Lena Sí, Overdorf, que bueno, son dos jugadoras que en salida de balón del Wolfsburgo tienen que ser imprescindibles para que esto funcione y en cambio, pues desaparecieron por completo y se activó la opción de ser más directo con Eva Pajor, como comentábamos, Jones Doty y demás. Una jugadora que quizás no estáis muy a favor de lo que digo, pero Frida Manum, para mí la primera parte fue la única que se salva del Arsenal. Mucha sí, gente Sí,
la puso en duda, no sé por qué, pero a mí me gustó, personalmente me gustó. Fue la única que, igual no le salen las cosas, pero esa chispa, ese carácter no lo perdió en ningún momento. Así que yo en la primera Sí, parte, a la única que la pruebo. sí, es verdad que al final, claro, al final si tú estás intentándolo, pues vas a fallar. Y creo que a lo mejor eso es a la gente que dice, es que lo intentó, pero no, por el tipo de jugador que es, no le han salido las cosas. Pero sí que es verdad que a mí me pareció que era de las pocas que tenía ganas a lo mejor de intentar darle la vuelta al resultado, de intentarlo, de que al final las cosas no te pueden no salir, pero seguía, seguía. Y sí, es verdad que de la primera parte puede ser al menos de las únicas que parecía que tenían alguna idea de lo que poder hacer para darle la vuelta al marcador. Sí, Sí, sobre totalmente. todo porque Manum, bueno, junto a Lia Walti, tengo aquí una estadística que son las dos jugadoras que más kilómetros han recorrido en lo que va de temporada en UEFA Women's Champions League. Están en esa estadística por delante de Jessica Carter, de Felicita Raus, de la jugadora del Wolfsburgo, y Aitana Bonmatí, es la quinta, que está a casi, bueno, un poquito más de 1 kilómetro de distancia de Walti y de Manum, que son las dos primeras en esa estadística, que al final habla de que es un centro del campo el del Arsenal, que se adapta un poco a todos los registros. Es verdad que también es un equipo el del Arsenal, que lo hemos comentado antes con el caso de las bajas, que el hecho de perder a jugadoras tan fundamentales en el equipo como son Meath y Biedema, hace cambiar un poco también la forma de jugar, porque Miedman no es lo mismo que Blackstenius, Meath no es exactamente lo mismo que McCabe o que Caitlin Ford, y al final No, pues tienes que ir cambiando cosas y ese centro del campo, pues en lugar de ser un centro del campo más de pase largo para estas jugadoras, tiene que generar un poquito más, tiene que correr, tiene que llegar al otro área y tiene que hacer un trabajo pues de muchísimo desgaste. Y la verdad es que yo estoy un poco de acuerdo con lo de Manu, que es una jugadora que hace un trabajo tremendo, pero es que hace demasiado trabajo, en el sentido de que tiene que hacer tantas cosas en el equipo que puede brillar, pero tampoco brilla lo suficiente porque tiene que hacer demasiado y es muy complicado porque además en la primera parte el Wolfsburgo con la presión tan alta que hace prácticamente no dejan recibir a Walti y Manun cómodas si lo único que tienen que hacer es casi ir a recibir el balón ellas y a partir de ahí transitarlo al otro campo. Eso es un trabajo de muchísimo desgaste y que al final pues en esa primera parte le pasa un poco de factura. Pero bueno, al final es que el fútbol es un poco anémico, como hemos comentado, y ese 2-1 con un Arsenal que parecía que todo lo que le podía salir mal le salía mal, porque con las bajas que tiene, la de William Willis antes del partido, también el hecho de empezar 2-0 con un error en ese segundo gol, pues de repente se transforma esa mala dinámica, llega el 2-1, ese gol de Rafael Sousa, un gol que no defiende bien Lena Oberdorf, que es la que se encarga de la marca de Rafael Sousa, y también os quería preguntar un poco, porque lo comentaba aquí, no, hablaba aquí Yasmini de Lena Oberdorf, pero no sé si, sobre todo Arnau, que la ves un poquito más, nos comentaba la semana pasada también un poco que ha pegado un poco un bajón Lena Oberdorf. Bueno, yo creo que en la Eurocopa nos acostumbró a un nivel muy alto muy por- alto, sí. porque por X motivo también las lesiones influyeron mucho. Cuidado que Alemania tuvo muchas bajas en la Euro. Mm. Tuvo que dar un pasito al frente. Me recuerda mucho el caso de Aitana Bonmatí en España, que se esperaba que Alexia llevara el rol de ser la jugadora determinante dentro del campo. Y con Alemania pasó lo mismo. Lena Oberdorf tiene que dar un pasito adelante. Lo da, lo hace muy bien en la Eurocopa. Francamente, fue una jugadora que pues yo conocía de su nivel y demás, pero que me sorprendió para bien. Y Ujú. ahora, pues quizás bajo la protección de Iwa Pajor, de Felicitas Rauch, de Sven Zahat, de jugadoras de Merle Froms, de mucha Mm. experiencia en Bundesliga, pues igual se ha relajado un poquito. Y luego la juventud, es una jugadora muy joven, acaba de salir de las categorías inferiores y en un duelo con Rafael Sousa por arriba, en una eliminatoria de Champions, por mucho talento que tenga para recibir Lena Oberdorf entre líneas, cuando toca ir arriba, cuando toca rematar, la experiencia pues quizás puede pasar factura y ahí se lo llevó la lateral del Arsenal. Lo que hablábamos de Frida Manon, creo que es una de las pocas jugadoras que se ha salido muy beneficiada de las lesiones del Arsenal, Mm. porque también es lo que comentábamos con Lena Oberdorf sobre la selección alemana, le obliga a dar un paso al frente. Miras la plantilla del Arsenal y dices, no está Smith, bueno, estará Miedema, no está Leah Williamson. ¿Quién da un paso al frente? ¿Quién coge el equipo? Bueno, Victoria Pelova, Black Stenius y sobre todo Frida Manum en el centro del campo. Totalmente. Y yo, o sea, estaba pensando, estábamos hablando del Wolfsburgo y en el partido no me di cuenta, pero Alexander Pop está Sí, lesionada, también. que está Bueno, lesionada, ¿no?
Tenía una molestia, creo que era en el tendón de Aquiles, por el que se perdió el partido de la Copa Alemana contra Bayern de Múnich, que ganó el Wolfsburgo 5-0, y también se perdió este partido. No sé si podrá volver para la vuelta, que hay que recordar que es el próximo lunes a las 7 menos cuarto. Todavía queda tiempo para saber si puede estar o Mm. no. Pero bueno, ella tampoco jugó este partido y no se titular tampoco en este encuentro Marina Hegel, la jugadora alemana, la central, también jugadora con mucha experiencia, que tampoco fue de Mm. la partida en este partido. Y hablando un poquito del equipo alemán, porque hemos hablado ya del Arsenal, comentabas antes, Arnau, sobre todo la opción y sobre todo el partido que hacen tanto John Sotir como Pajor, cómo se entienden al espacio. Y ese primer gol creo que es un poco la jugada que ilustra todo, por ese balón largo de Rauch, cómo lo baja John Sotir y cómo ve al espacio a Pajor y asiste para ese 1-0 de la jugadora polaca. Sí, al final creo que el Arsenal ahí pecó de tener quizás la línea un poquito más adelantada de lo habitual. También volvemos a lo de siempre, el factor Champions, se juega en campos de dimensiones, pues que por ejemplo el Arsenal cuando juega en liga contra el Reading, con todos mis respetos, no juega con las dimensiones que puedes jugar contra el Wolfsburgo en el Volkswagen Arena. ¿Qué pasa? Que pues se tiende a dejar mucho espacio a la espalda de la línea. Es lo que pasó, no estaba Leah Williamson, que es la que suele poner un poquito de orden ahí, y el Wolfsburgo se siente muy cómodo porque Iwa Pajor tiene la capacidad de atraer muchas jugadoras consigo mismo y Jonsdottir partiendo desde la banda, emparejada con Frida Manum, que es una jugadora más ofensiva, pues encuentra libertad para correr a la par que Svenja Hut y Ewa Pajor, hacer un poquito más el trabajo sucio, pero al final el resultado es de todas. Y ahí estoy con, no sé si lo ha comentado Mario, de Jule Brandt. ¿Habéis comentado No, algo? lo ha comentado en el chat Jasnini, que dice que es muy buena. Es, Es verdad que también nos lo comentó antes del partido. En el 11 que hicimos la semana pasada no contábamos con ella, pero al final sí que fue titular y hizo un gran partido la jugadora alemana, la joventísima jugadora alemana, que fue titular y que hizo un buen encuentro. para mí, mira, fíjate, la banda derecha del Wolfsburgo no digo que fuera mala, pero es lo que más me falló. También le tocó a Jule Brandt pues batear con Rafael Sousa, que es de las futbolistas más fuertes de este Sí. Arsenal, con más experiencia en estas competiciones. Lynn Williams, la neerlandesa de Países Bajos, tampoco estuvo muy participativa en banda derecha, jugó eso sí los 90, pero bueno, nuevamente, jugadora de 22 años, muy joven, no acostumbrada a estas citas. Claro, esa es la gran diferencia. O sea, yo creo que el Wolfsburgo digamos, un equipo con jugadoras con mucha experiencia, la gran mayoría. El Arsenal tiene alguna que otra, pero creo que en cuanto a experiencia, yo creo que el Wolfsburgo puede darle la vuelta, porque es cierto que está igualado el resultado, pero para mí creo que el factor campo es importante y más si se va a llenar. Pero yo creo que puede darle la vuelta y que puede jugar una final, porque si no me equivoco, el Wolfsburgo lleva sin jugar final desde la temporada del COVID, del 2020, me parece. Sí, Sí, porque le Puede gana el ser. Barça. Le gana gana el al Barça Barça y pierde la final con el Olympique de Lyon. y exacto, y luego el año pasado eliminado en semifinales contra el Barça, el El anterior anterior le creo que pierde en elimina, cuartos con el Chelsea, me quiere sonar. sí, porque el Chelsea perdió o no, o El el Chelsea metió Chelsea, la no me final. acuerdo, El Chelsea jugó la pero final y me no parece sé que si superó al estuvo. Bayern en la semifinal. Pero bueno, que al final es un equipo que siempre está ahí arriba, pero es verdad que lleva 2 temporadas sin estar en la final y que es Claro, el a priori favorito para estar en ella. sí, pero bueno, Pero que en el lo que partido, me he bueno, dicho antes, si el Arsenal consigue el billete a Eindhoven, va a ser sí. un logro, porque además es lo que digo, o sea, los Gunners tienen que estar como diciendo, una temporada en la que nuestras mejores jugadoras no están, vamos a conseguir algo que llevamos varias temporadas luchando por ello, que es llegar a la final de la Champions, y este año que si te enfrentas ante un Barça que al final pues ese uno de los, es, digamos, el más complicado. Pero si llegas a esa final y llegas sin tus mejores jugadoras, sin Bit Mead, que había hecho una Eurocopa increíble, que estaba a un nivel muy bueno, sin Miedema, tal, Mm. pues tiene que darte rabia, decir, pues a lo mejor hubiese sido este año, pero bueno, Sí, es verdad que todavía también queda tiene la esa lectura. vuelta. El hecho de que Sí, piensen que qué hubiera pasado con Beth Mead y con Mide Masanas, a lo mejor no hubieran llegado aquí, quién sabe, pero es verdad
que sobre todo para algunos partidos, si se metían en la final, pues claro, no es lo mismo jugarlas sin ellas que con ellas, pero que al final, pues es una final y el Arsenal, que es otro equipo, que fue el primer equipo que ganó la Champions en Sí, 2005, me parece, pero desde entonces no la ha vuelto a conquistar y que es una opción, sobre todo teniendo en cuenta que juegan la vuelta en casa, que va todo empatado y que cuentan con su afición y que el equipo llega anímicamente bien después de esa remontada del 2-0, pues al final es una gran oportunidad para ellas. cierto es que además en Liga creo que el Arsenal no va muy allá. Me parece que va Chelsea, Manchester, si no me equivoco. O sea, no sé si el Arsenal, vamos, Sí, bueno, no. claro, está fuera de Champions en Liga. Sí, Exacto, es que, claro, por eso digo que sé que en Liga no está del todo bien y que ahora en Champions pues tiene ahí, digamos, también esa oportunidad de animarse, ¿no? O sea, de hemos conseguido esto, ahora en Liga, que al final, hasta la final, que es a principios de junio, queda mm, tiempo y en Liga pues hay que intentar luchar por esas plazas que al final es que están muy caras. O sea, ya se ve en la Liga Española y lo mismo sucede en Inglaterra. O sea, hay equipos con muy buenas plantillas como el City, como el United, como el Chelsea, que parece que va a ser el campeón, Arsenal, que están ahí todas las temporadas luchando por una plaza y últimamente estaba siendo el United el que se estaba quedando ahí rezagado, pero ahora el Arsenal, eh, que sí. está en semifinales con casi medio pie en la final, Y se está puede ahí quedar sin cuarto. Champions, sí, el año que Exacto, viene. exacto. Para mí el debate es ese, porque claro, ¿qué priorizas? Porque el Arsenal, siendo sinceros, no tiene una plantilla para, oye, un equipo, unas 11 que juegan el domingo en Mm, Liga y las otras 11 que juegan el miércoles en Champions. No, No no. se lo puede permitir, va muy, muy justo el Arsenal de plantilla. Entonces, ¿qué priorizas? ¿Luchar por las plazas Champions que te da la Women's Super League o ganar la Champions y automáticamente ya clasificarte para la próxima temporada? Al final, a una cosa estás a 180 minutos, es cierto, pero tienes que superar a Wolfsburgo y a Barça. Quizás no hay Sí. nada más fuerte. Bueno, Barça, sí. cuidado, cuidado. Cuidado que luego pasa el Chelsea. Ya me habéis Mm, entendido la mayoría. Y la otra opción es matarte en la Women's Super League, que no es garantía de nada porque ya no. estamos viendo que del 10º para arriba te puede hacer pinchar cualquiera y abajo Sí. también se está jugando el descenso, por lo que no queda partido tranquilo en Inglaterra. No, 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 Sí, no, es no. que es muy O complicada la sea, situación del Arsenal ahora mismo, sobre todo teniendo en cuenta que más allá de no tener una plantilla de primeras que pueda hacer frente a todos estos partidos, ni mucho menos ahora con las bajas. Así que al final tienen las mismas jugadoras para casi todos los partidos y el cansancio pues hace mella. Si os parece, vamos a analizar un poco las estadísticas del partido también para ver lo que dicen sobre lo que se vio en el verde. Y os contaba antes el tema de la diferencia de kilómetros. Hubo bastante más en este partido. Recorrido por parte del Arsenal que del Wolfsburgo, casi 5 kilómetros de más. No sé si ahí encontráis algún factor importante del partido o no. Y luego otro también es un poco la igualdad en cuanto a la posesión, pero no tanto en cuanto a los ataques, que es no casi el doble, pero es bastante más la diferencia que tiene el Wolfsburgo con el Arsenal. Lo que quizás sí también se refleje un poco en la primera parte, que en la segunda se igualó un poquito más, tuvo más ataques el Arsenal, pero sí que es cierto que el Wolfsburgo atacó más en la primera parte y hizo más daño. ¿Qué os parecen las estadísticas? pues, a ver, al final es que es lo que hemos dicho antes, es que son dos partes distintas, o sea, es Mm, de un partido distinto en cada mitad. Eh, yo considero que, bueno, antes decíamos que eran muy pocos kilómetros los que había en el partido entre el Barça y el Chelsea, y aquí es todo lo contrario. Creo que fue un partido distinto, fue un partido de ida y vuelta, de que dejaba más espacios, se podía jugar más a carrera, y bueno, son estadísticas totalmente distintas a las que hemos visto antes. Sí, a mí, mira, a mí una estadística me parece muy curiosa y viene ligado a lo que decíamos de partidos más de ida y vuelta, que no la otra semifinal de Chelsea-Barça, y es que la segunda parte, que es cuando mejor está el Arsenal, es cuando menos tiene el balón. mm, Sí, Segunda parte de 62% de posesión para el Wolfsburgo, 38% es poquito para el Arsenal. Y ahí pues el Arsenal se hace fuerte. Y ojo, remata una vez a puerta, ¿eh? sí, Remata una sí, vez a sí, puerta en toda la segunda parte y el Wolfsburgo, aunque apuerta una, remata 7 veces. Pero bueno, al sí. final el Wolfsburgo creo que cae en el síndrome del fútbol moderno que le llamo yo,
que ojo, que soy un gran defensor del fútbol asociativo, pero que muchos equipos cuando se encuentran en un bloque bajo, pues no saben desestructurar. El Wolfsburgo, mucho balón, entre comillas, muchas ocasiones, pero muy poquitas claras, y termina el Arsenal haciéndose fuerte ahí. Sí, luego también yo creo que otro dato que también es un poco la posesión, que está bastante igualada, un Mm. 55-45. Y pues lo dicho, es que el Arsenal tiene al final toda la mala suerte, o no mala suerte, sino el mal juego que estaba teniendo en la primera parte, no lo tuvo en la segunda, porque no tuvo balón, tuvo pocas ocasiones, pero empató el partido. Mm. Metió ese gol Blackstenius y el partido es totalmente distinto al de la primera parte. En vez de irte con un 0, con un 2-0 y remontar, te vas con un 0-0 técnicamente, que es un 2-2 que tienes un partido de, pues eso, de 0-0 en tu casa Sí, 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 y con completamente. tu gente. y con tu gente totalmente. Y Y con que un lo récord, dicho, que, es que va a haber que récord, como comenté sí, que antes, un seguramente récord de asistencia yo en el creo Stadium. que queda todavía una semana, Casi, porque es sí. el lunes cuando se juega, puede haber sold out, Sí, vamos, y No puede estoy... hacerse sí, un... sí. Dime, Chris. No, no, eso que se puede el récord, que ya va a ser con esas 50.000, se puede llegar a las 60.000. Y os iba a decir, no estoy seguro, pero creo que la mayoría de veces o todas que se ha batido récord ha acabado ganando el equipo de casa, porque el Barça hizo 2 récords dobles, Mm. ganó el equipo de casa, Ganó, sí. récords nacionales, El Arsenal La también Roma lo no ganó, hizo. Sí, no, la Roma es la verdad. Roma no ganó, pero bueno, pero La Eurocopa se hicieron récords y ganó Inglaterra. Sí, sí, El récord que hizo Estados Unidos hace casi 30 años también ganó sí, Estados sí. Unidos, aunque hace mucho, pero bueno, igual eso le termina Bueno, tirando al Arsenal. te digo otro, el del Atlético de Madrid-Barça, tampoco gana el Atleti, Ese, mira, pero te prometo que lo he pensado y me voy a callar, si no va a perder credibilidad la no, estadística. pero sí, ese, bueno, el primero así en España, mm, bueno, el sí, sí, sí. Athletic tampoco ganó en San Mamés, pero bueno, A que ver, en lo Champions, más si reciente, nos digamos, en pasamos en Champions, sí, Champions, la si nos Sí, mayoría. en Champions pasamos sí. en Champions, normalmente sí gana el equipo local. El Sí, Bayern, que hizo récord en Sí, Alemania, le ganó al Barça. le sí, gana el Cuidado. Barça 3-1, sí. sí, sí, sí. Y esta Luego temporada. no, no, Lyon El Lyon no PSG, llegó a hacer récord, no. no, el Lyon no llegó a hacer Y el récord. PSG El yo creo Lyon, que tampoco. el Lyon gana Champions. Luego de Eso sí. grada gana Eso es cierto, Champions. aunque esta no se le va a poder Exacto. adjudicar al conjunto francés. Pues nada, ¿algo más que comentar este partido de los dos o pasamos ya a cerrar el directo? Cerramos. Perfecto, Poco Sí, pues más que nada. Ah, bueno, añadir. sí. Si queréis brevemente hacer una porra de ambos partidos, ya Ah, bueno, que... venga. Bueno, yo de A la ver te si la... eliminatoria. acertamos, claro. Pues esa es otra. A ver, empieza tú, Arnau, con el Vale, perfecto. Chelsea-Barça. Así luego no tengo el peligro de copiar un resultado Eso es. anterior. Chelsea-Barça. Yo voy a dar un 2-0 para el Barça. 2-0 igual al Barça. Y bueno, Wolfsburgo-Arsenal. Esta sí que es más complicada. Yo creo que se va a adelantar el Wolfsburgo y luego pone 2 golitos el Arsenal. Así que dos 2 a uno. uno para el Arsenal. Vale. ¿Vas tú o Chris... yo? Venga, voy yo. Y te dejo a ti la Venga. última. Barça-Chelsea, yo creo que va a ser 3-1 para el Barça. Ay, me la quito. Y, claro, haber cogido tú primero. Y luego Arsenal-Wolfsburgo, creo que va a ser 1-1 prórroga. Y luego la prórroga creo que pasa el Arsenal también 2-1. Yo le digo lo mismo que Arnau, pero yo con prórroga. Alargando. Vale, el Barça-Chelsea iba a decir 3-1, pero venga, voy a decir 4-2. No sé, así, por darle emoción al partido. Bueno, en el partido del Real Madrid fue 5-1, ¿no? El del año pasado. O No, 6-1. no, no fue 5-2, fue 5-2 fue. Eso, 5-2. 5-2. Metió dos Sí, goles en Madrid. Eso, pues sí, voy a sí. decir un 4-2 a favor del Barça. Y el Arsenal-Wolfsburgo, yo también estaba ahí con la idea de una posible prórroga, porque creo que los veo a los dos parejos, pero me voy a quedar con un 1-2 del Wolfsburgo. Pasa el Wolfsburgo a la final. Por Bueno, equipo sí, por ambiente ya veremos.
Y esta temporada solo hemos tenido una prórroga, ¿no? Si no me equivoco, que es la Sí, la del del Sí, una, Chelsea. bueno, una Olympic prórroga y Chelsea, sí. penaltis que hubo, porque fue un final tremendo con ahí un penalti evitado justo antes de acabar la prórroga, un Sí. final, bueno, espectacular el que vivimos. Dice aquí Jasnini que 1-3 Arsenal Wolfsburgo, que sigue manteniendo que ve al Wolfsburgo por delante. A ver, es verdad que si eso que demuestra en el resto del partido lo mantiene en la vuelta y luego sabe manejar mejor la situación, pues lo normal es que se lo lleven. Pero claro, al final el fútbol es Exacto. como es y el Arsenal va a jugar ese partido animado por su gente con un resultado que le benefició en la ida. Y esperemos que a lo mejor, no sé si puede recuperar como mucho a Kylin Ford, que estaba ahí. Pero vamos, el resto del equipo no va a Sí, sí. mantener así. Está en la enfermería todo. Claro, por eso. Pues nada, chicos, un placer habernos acompañado en este directo. Chris, Arnau, ahí también de allí que Pop vuelve. Vamos a ver si puede volver o no la Ojalá. delantera alemana. Ojalá, porque por supuesto a ver si la vemos de vuelta. Y nada, cerramos por hoy. Agradecemos a la gente que ha estado en el chat ahí, a Jasnini, a Brunete, a toda la gente que ha estado, a Flepe también, por supuesto. Y ahora os dejamos precisamente con Flepe y con Marcos. Está Flepe en el canal de Marcos para hablar de esa previa del Barça-Chelsea de este próximo jueves, que se jugará a 7 menos cuarto. Será el primer partido de semifinales de la vuelta. Y el otro partido será el próximo lunes a las 7 menos cuarto en el Emirates Stadium entre Arsenal y Wolfsburgo. Así que nada, agradecer a la gente que ha estado ahí. Volveremos seguramente, ya iremos el día, pero para analizar esta vuelta en semifinales. Y volveremos muy próximamente. Adiós. Chao. Adiós.